En esta clase continuaremos discutiendo los tres pilares de la observabilidad. Y ahora vamos a hablar sobre el segundo pilar, que son las métricas. Primero obtendremos una introducción rápida a las métricas y por qué las necesitamos. Luego ilustraremos el problema de recopilar demasiadas métricas que no son necesarias. Y finalmente aprenderemos los 5 tipos de señales en los que debemos enfocarnos para obtener la máxima observabilidad y la mínima complejidad. Así que comencemos la discusión sobre las métricas. Las métricas son señales modificables o contables del software que nos ayudan a monitorear la salud y el rendimiento del sistema. Típicamente, las métricas se miden regularmente para que podamos ver una progresión continua, lo que nos ayuda a monitorear nuestro sistema y detectar anomalías cuando ocurren. Y normalmente vienen en valores numéricos, así que podemos cuantificarlas fácilmente y establecer alertas basadas en sus valores directos o derivados. Debido a que son solo números, de los tres pilares de la observabilidad son las más fáciles de recopilar, visualizar y organizar en paneles o dashboards. Por ejemplo, un dashboard puede mostrarnos todas las señales vitales para un microservicio determinado, o puede comparar cada métrica con su valor histórico de antes de un release o antes de un cambio significativo en el sistema. Estos dashboards de producción son una herramienta crítica para nosotros cuando un problema en producción requiere nuestra atención. En lugar de tener que buscar y leer cientos de líneas de logs, podemos ver uno o dos dashboards y obtener una pista de lo que está sucediendo. Sin embargo, como equipo propietario de un microservicio, una buena pregunta que deberíamos hacernos es qué señales deberíamos medir, recopilar y monitorear y por qué no simplemente recopilar todas ellas. Así que lo primero que debemos entender es que la cantidad de señales diferentes que podemos recopilar es bastante grande. A nivel de recursos, podemos medir muchas señales que pueden o no ser útiles en diferentes situaciones, pero además podemos instrumentar nuestra aplicación y medir cualquier cosa desde el número de solicitudes por minuto que recibamos hasta cuántas veces se ejecuta cierto fragmento crítico de lógica. Sin embargo, recopilar todo lo que podamos medir es un gran antipatrón. En primer lugar, recopilar y almacenar tantas señales de cada servidor o contenedor puede volverse muy costoso, especialmente cuando hablamos de un sistema a gran escala o con docenas o cientos de microservicios. Pero incluso si podemos asumir el costo y manejar el almacenamiento de todas esas métricas, tenemos otro problema que es la sobrecarga de información. Digamos que recibimos una alerta a medianoche indicando que nuestro sitio web no carga o está muy lento para la mayoría de nuestros usuarios. Ahora, considerando todas las métricas que estamos recopilando, ¿qué dashboard deberíamos mirar? Y aunque sepamos cuál dashboard revisar, el número de gráficas en ese dashboard no cabrá en la pantalla, así que es realmente difícil encontrar anomalías. Y aunque notemos un cambio en alguna métrica, será muy difícil entender cuál es el síntoma y cuál es la causa. Por lo tanto, debemos ser inteligentes sobre qué métricas recopilamos. Afortunadamente, podemos aprovechar décadas de experiencia de empresas que han ejecutado grandes sistemas distribuidos y microservicios en producción y enfocarnos en 5 tipos de señales que nos darán la mayor cantidad de información con la menor cantidad de ruido. Esas 5 categorías se basan en dos fuentes de conocimiento. La primera es los 4 indicadores dorados del SRE de Google que se enfocan en métricas orientadas al usuario. Y la segunda es el método USE de Brendan Gregg, que se enfoca más en los recursos del sistema. Así que combinando esas fuentes tenemos 5 categorías de señales: tráfico, errores, latencia, saturación y utilización. Tráfico es la cantidad de demanda que se coloca sobre nuestro sistema por unidad de tiempo. Por ejemplo, podemos medir el número de solicitudes HTTP por segundo o por minuto en un microservicio que recibe tráfico HTTP. También podemos medir el número de consultas o transacciones por segundo o por minuto en una base de datos. Y para un message broker podemos medir el número de eventos que recibe y el número de eventos que entrega a los consumidores. Ahora, en algunos casos donde una sola solicitud al microservicio resulta en muchas solicitudes salientes, también vale la pena medir por separado el número de solicitudes entrantes y salientes. Y esto es porque las conexiones abiertas hacia otros servicios consumen recursos del sistema y pueden impactar directamente en el rendimiento del microservicio.
La siguiente categoría de métricas son los errores. Cuando medimos errores, nos interesa la tasa de errores y, si es posible, el tipo de errores que estamos obteniendo. La tasa de error puede ser una excelente señal para configurar una alerta, porque si la tasa de error aumenta repentinamente, es muy probable que los usuarios ya estén siendo afectados. Ahora, en el caso de un incremento en el número de excepciones en nuestra aplicación, quizás no podemos mostrar el tipo de error como valor numérico, así que delegamos esa información a los logs. Sin embargo, si comenzamos a recibir códigos de estado HTTP diferentes a 200 desde un servicio del cual dependemos, podemos usar eso como una métrica, lo cual será muy útil para solucionar el problema en producción. También, en sistemas sensibles a la latencia, incluso podemos contar respuestas exitosas como errores si superan un umbral de latencia que definimos previamente. Para un microservicio orientado a eventos, también podemos medir la tasa de eventos que falla al procesar y la razón del fallo, si es posible, clasificarlo. En un Message Broker, podemos medir señales de error como la cantidad de eventos que no logra entregar a los consumidores, y en el lado de la base de datos podemos medir el número de transacciones abortadas, fallos de disco, etc. El siguiente tipo de señal es la latencia. La latencia es el tiempo que tarda un microservicio en procesar una solicitud. Aunque parece bastante simple, hay varias cosas a considerar para medirla correctamente. La primera consideración importante es no mirar únicamente el promedio de la latencia, sino siempre considerar la distribución completa. Por ejemplo, supongamos que nuestro microservicio recibe alrededor de 1000 solicitudes por minuto. El 95% se procesa en 50 milisegundos y el 5% restante tarda 5000 milisegundos. Así que nuestra latencia promedio por minuto es de unos 300 milisegundos, lo cual parece muy bueno para un sistema de cara al usuario. Sin embargo, esto oculta completamente el hecho de que el 5% de los usuarios debe esperar 5 segundos para que cargue todo el sitio. Entonces, si tenemos 1 millón de usuarios que visitan nuestro sitio web por día, 50.000 de ellos tienen una experiencia de usuario tan terrible que probablemente se cambiarán a nuestro competidor y nunca volverán. Así que si en lugar del promedio miramos el porcentil 95, veríamos claramente que una parte significativa de nuestras solicitudes toma un tiempo totalmente inaceptable, indicando probablemente un cuello de botella. La segunda consideración importante es separar la latencia de operaciones exitosas de la latencia de operaciones fallidas. Si mezclamos ambas, podemos obtener datos incorrectos. Por ejemplo, si fallamos rápido al procesar una solicitud, podemos mejorar artificialmente nuestra latencia total. Y si tardamos demasiado tiempo en responder con un error, pero esos casos son raros, no lo detectaríamos. Pero si recopilamos y monitoreamos la latencia de solicitudes exitosas y fallidas por separado, obtenemos una visión correcta de lo que experimentan nuestros clientes en ambos escenarios. El cuarto tipo de señal es la saturación. La saturación mide qué tan sobrecargado o lleno está un servicio o un recurso. Esta métrica es importante para sistemas que tienen colas, ya sea una cola externa como un message broker o una cola interna dentro del microservicio o incluso dentro del CPU. Cuando tenemos demasiados elementos acumulados en una cola, eso indica que el sistema no puede mantener el ritmo de la demanda. Por ejemplo, si el tópico de un message broker que almacena órdenes de compra sigue creciendo, eso indica un problema de escalabilidad en uno de los consumidores. Otro ejemplo es si la cola de solicitudes hacia una base de datos sigue creciendo, lo que puede indicar que nuestro dispositivo de almacenamiento no es lo suficientemente rápido y debemos actualizarlo. O si es una base de datos en memoria, tal vez debamos particionarla. Finalmente, si una cola interna dentro de un microservicio sigue creciendo, esto puede indicar que cierta parte de la lógica es demasiado lenta y que pronto la instancia puede fallar por falta de memoria. Por último, tener visibilidad de la saturación también puede explicar por qué nuestros usuarios de repente tienen una latencia más larga o las solicitudes de otros servicios se agotan. El último tipo de señal es la utilización, usada para medir qué tan ocupado está un recurso en un periodo dado.
Esto aplica a CPU, memoria, disco, etcétera. Es importante notar que en la mayoría de los casos veremos degradaciones antes de llegar al 100% de utilización, así que debemos configurar alertas antes del nivel crítico. Por ejemplo, si vemos que el CPU está subiendo y acercándose al 80%, debemos escalar agregando más instancias. De lo contrario, al cruzar ese umbral puede aumentar la latencia y aparecer otros problemas. De igual forma, si nuestra base de datos está por quedarse sin espacio, debemos agregar más instancias. También es importante medir la utilización con alta granularidad, no solo promedios de varios minutos, ya que eso ocultaría picos cortos que podrían explicar cuellos de botella o ineficiencias. Para concluir, quiero resaltar que estos 5 tipos de señales no son necesariamente los únicos que debemos recopilar. Dependiendo del negocio y la lógica del sistema, podemos recopilar métricas adicionales que agreguen valor. Pero estos 5 tipos son los más comunes y se aplican a cualquier sistema y nos dan el mayor valor al monitorearlos. En esta clase aprendimos sobre el segundo pilar de la observabilidad para microservicios y arquitecturas orientadas a eventos. Primero, vimos la motivación para las métricas y mencionamos que este es el tipo de señal más fácil de recopilar y visualizar, lo que lo convierte en el más valioso para depurar problemas en producción. Luego, hablamos de las 5 categorías de señales que debemos medir y recopilar, que son tráfico, errores, latencia, saturación y utilización.